que dice la palabra del Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 1. Aleluya. Cuando usted lo tenga me dice amén. ¿Lo tiene? Le hemos honrado el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, que no era su padre de manera física, sino su padre de linaje, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra que han sido leídas, Señor. No te pido que la bendiga porque ellas son benditas, sino que tú bendigas, Señor, a cada persona que en esta hora ha dispuesto su corazón para escuchar tu palabra. Señor, que por medio de tu palabra haya liberación, haya milagro y lo más importante, que tu Espíritu Santo esté convenciendo de pecado a cada persona que esté escuchando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, por favor. Es importante que usted tome nota de la palabra del Señor, porque sé que en algún momento Dios le va a hablar. El título de este mensaje, basado en la historia del rey Josías, se llama así, de esta manera: la palabra debajo de los escombros. Dígale que está a la par: la palabra debajo de los escombros. Repítaselo, dígale: la palabra debajo de los escombros. Y es importante hablar acerca del rey Josías, porque el rey Josías fue el rey más joven de la tierra de Judá. El nombre de Josías significa Jehová ha sanado o Dios ha sanado. Me llama la atención porque sobre la vida de Josías había una palabra. Antes de que él naciera, Dios había declarado una palabra sobre la vida de Josías, y esa palabra está en Primera Reyes 13:1. Dice que cuando Jeroboam se levantó para dividir el reino, dice que vino una palabra de juicio sobre Jeroboam, pero aparte de la palabra de juicio, dice que vino una palabra de promesa, donde dice la Biblia que se levantaría un joven llamado Josías que iba a traer juicio sobre Judá. A mí me llama la atención que Josías es el resultado de una palabra profética. Yo lo voy a repetir: Josías es el resultado de una palabra profética. Dígale que está a la par: yo soy el resultado de una palabra profética. Dígale: yo soy el resultado de una palabra profética. Pero Josías comenzó a buscar a Dios a los 8 años. Pero me llama la atención el árbol genealógico de Josías, porque Josías tuvo un papá que no amó a Dios, pero también tuvo un abuelo que tampoco amó a Dios. Note que el abuelo de Josías fue el rey Manasés. No sé cuánto han escuchado la historia del rey Manasés, pero fue lo más malo de lo más malo de lo más malo. Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor. Manasés a última instancia se arrepintió, pero siguió siendo malo. Pero Manasés tuvo un hijo llamado Amón, que Amón fue malo igual que su papá. Quiere decir que en la paternidad de Josías no había un ejemplo de buscar a Dios. Ahora mi pregunta es: ¿cómo Josías, teniendo un papá que no ama a Dios, teniendo un abuelo que tampoco ama a Dios, cómo nace entonces este amor de Josías por Dios? Diga conmigo: de su mamá. Gloria a Dios por las mujeres. Porque hay mujeres que, aunque no son cabeza, influyen mucho en sus hijos. Pero me llama la atención que Josías declara lo siguiente. Dice: yo quiero ser como mi papá, el rey David. David no era el papá de Josías, era el padre del linaje de Josías. Yo he venido a declarar sobre ti en el día de hoy que tu bisnieto, tu tataranieto querrán ser como tú.
Yo vine a predicarle a alguien hoy. Yo vine a declarar que tus generaciones querrán ser como tú, porque yo le voy a modelar a Cristo a mis hijos. Mis hijos le van a modelar a Cristo a sus hijos. Los hijos de mis hijos serán conocidos por Cristo, pero los hijos de mis hijos también conocerán a mi Cristo. Gloria al Señor. Pero Josías tiene un proceso de crecimiento espectacular. Y vamos a verlo. A los 8 años, diga conmigo, a los 8 años, Josías comenzó a buscar al Señor por sí mismo. Imagínese usted, un muchacho de 8 años, ¿en qué piensa? Un muchacho de 8 años, ¿qué quiere hacer? Pero Josías con 8 años comenzó a buscar al Señor, comenzó a buscar a Dios, comenzó a buscar a Jesucristo. Pero a los 12 años, 4 años después, diga conmigo, a los 12 años, Josías comienza a limpiar la nación. Estamos hablando de que hay jóvenes hoy día que con 12 años no limpian ni el cuarto de su casa. Y Josías está limpiando una nación a los 12 años. Yo me imagino que Josías tenía el poder del Espíritu para poder limpiar una nación a los 12 años. Pero a los 20, diga conmigo, a los 20, Josías comienza a reconstruir el templo. Josías se da cuenta de que el templo estaba arruinado y comienza a reconstruir. Pero vamos a hacer un repaso para los que quieran anotar. Número 1, 8 años, amor por la presencia. 12 años, amor por la consagración. 20 años, amor por la casa de Dios. La gran mayoría de cristianos han perdido estas 3 cosas. Un niño de 8 años nos da un ejemplo a nosotros de cómo vivir una vida cristiana. Un niño de 8 años nos da un ejemplo a nosotros de cómo vivir una vida agradable al Señor. Pero me llama la atención que Josías, a pesar de que tenía amor por la presencia, amor por la consagración, amor por la casa de Dios, faltaba algo. Diga conmigo, faltaba algo. Josías se da cuenta de que hay que reconstruir el templo. Llama al sacerdote Hilcías y hace unos sacerdotes Safán que vaya a reconstruir el templo. Cuando ellos están reconstruyendo el templo, Hilcías se da cuenta que debajo de los escombros está el rollo de la ley de Moisés. Hilcías va donde Safán y le dice: Safán, yo encontré el libro de la ley del Señor. Y el libro de la ley estaba escondido debajo de los escombros. Cuando Safán toma el libro y se lo lleva al rey Josías, Josías le dice a Safán: léeme por favor lo que dice el libro. Un paréntesis. Me preocupa que vivimos en una generación muy apasionada pero poco instruida. Lo voy a repetir. Me preocupa que vivimos en una generación muy apasionada pero poco instruida. La gente hoy quiere cantar, quiere predicar, pero tiene la cabeza vacía, porque lo único que llena el ser en tu corazón es la palabra revelada de Dios. Cuando la palabra se revela, la palabra hace un efecto en tu vida. Dios le dice a Josué: Josué, no se apartará este libro de la ley de tu boca. Pero pasados los años y pasaban las generaciones, y el libro del Señor ya no estaba en la boca del pueblo, sino que estaba olvidado y estaba debajo de los escombros. Nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor no puede estar debajo de los escombros. La palabra del Señor tiene que ser una vivencia en nosotros. Nosotros día tras día tenemos que tratar de parecernos a Cristo. Día tras día tenemos que tratar de parecernos a Él. Y Josías le dice a Safán: léeme por favor lo que dice el libro. Y escúcheme esto, porque es impresionante lo que Safán le lee. Porque la historia que Safán le lee no fue el Salmo 23,
no fue el Salmo 91, no fue Josué 1:9, sino que la palabra que Safán le leyó a Josías fue una palabra de juicio, donde dice que serían desolados y serían malditos. Pero me llama la atención que la Biblia dice que el corazón de Josías se enterneció. Esa palabra enternecer es la misma palabra que se utiliza en el griego cuando Pedro estaba predicando, que dice arrepentido y convertido, para que vengan para que vengan a la presencia del Señor tiempo de refrigerio, que dice que el corazón de ellos se arrugó. Pero a mí lo que me vuela la cabeza es cómo una palabra de juicio puede enternecer un corazón. Porque es normal que Dios te diga te voy a bendecir y usted llore. Es normal que Dios te diga te voy a dar un carro y usted llore. Pero cuando Dios te dice te voy a matar, Josías se entristeció, Josías rasgó su vestido. Pero no solo eso, sino que Josías le dice a Safán: ve donde la profetisa Hulda y dile a ella que qué significa esto. Porque en la antigüedad para uno poder descifrar la palabra tenía que ir donde un profetisa. Ahora no, ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos consuela y nos hace sentir cositas bonitas. Pero en ese tiempo el Espíritu Santo no estaba. Y cuando Safán llega donde la profetisa, le dice: profetisa, el rey me manda a preguntarle a usted que qué significa esto. La profetisa le dice: oh, sencillo, que serán desolados y serán malditos. ¿Y qué hacemos? Y la profetisa le pregunta: ¿cuál fue la reacción de Josías? Se humilló, rasgó su vestido. Entonces hay dos respuestas para él. Número uno, yo también. Número dos, yo tampoco. Levante la mano derecha, diga yo también. Levante la mano izquierda, diga yo tampoco. Yo también. Yo tampoco. ¿Qué significa eso? Cuando Safán le dice a ella, le explica lo del libro, ella le dice cuál fue la reacción de Josías. Dice: bueno, mi rey, mi señora, cuando Josías escuchó la palabra, rasgó su vestido. Y dice la Biblia que la profetisa le dice a ella: dile a Josías que por cuanto él escuchó la palabra, yo también lo escuché. Wow. Que por cuanto él escuchó mi mandato, yo también lo escuché. Pero imagínense si la historia hubiese sido al revés. ¿Cuál fue la reacción de Josías? Se puso duro, no recibió la palabra. Josías no recibió la Biblia. Pues dígale a Josías que como a él no le interesó escuchar la palabra, a mí tampoco me interesa escucharlo. Esa fue la palabra. Dígale a Josías que lo que él hace recibe la respuesta que él necesita. Porque el problema de nosotros hoy es que nos hemos divorciado de la palabra. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso segundo libro de Crónicas 34:19 dice: y cuando el rey oyó lo que estaba escrito, diga conmigo lo que estaba escrito. Hoy vivimos en una generación que se nos ha olvidado lo que está escrito. Por eso Jesús, cuando estaba en el desierto, dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorará. Pero cuando Jesús entra al templo, dice: escrito está. Jesús, siendo el verbo, siendo el Hijo de Dios, Jesús se adhirió, se apegó a lo que estaba escrito. Pero hoy la gente no dice escrito está, la gente dice como dijo el pastor. Es tanto así que en las redes sociales yo vi una publicación de un pastor que puso: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y puso su nombre. Y dijo: wow, tan mal estamos. Jehová es mi pastor y nada me faltará, vi pastor fulano de tal.
¿Qué nos cuesta a nosotros reconocer la palabra? ¿Qué nos cuesta a nosotros entender que la palabra de Dios es la que necesitamos para poder levantarnos en esta generación? Cuando el rey oyó lo que estaba escrito, vine a decirte que todas tus promesas están escritas. Vine a decirte que todos tus propósitos están escritos. Vine a decirte que todo lo que Dios dijo de ti está escrito. Que todo lo que Dios habló está. Alguien tiene que oírme, por favor. Que todo lo que el Señor dijo está escrito. Por eso alguien tiene que entender que usted no es un accidente de la vida. Usted no es un accidente de tránsito. Usted es un propósito. ¿Cuál fue la reacción de Josías? Dios está llamando a gente que sea como Josías. Gente que gobierne, pero que gobierne con la palabra. Gente que viva, pero que viva con la palabra. Que la palabra ya no esté debajo de los escombros, sino que la palabra esté en tu corazón. Pero para que la palabra esté en tu corazón, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Pero hoy tenemos una generación que no le gusta escuchar la palabra. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que no el pastor, no el líder, no tu esposa, no tu esposo, sino que la misma palabra te confrontó? Wow. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la palabra y ella te mandó a arrepentirte? Porque estadísticamente hablando, el 95% de las personas que vienen a las iglesias no tienen relación con la palabra. La gente se alimenta de lo que se predica. Yo lo estoy predicando para mí. La gente se alimenta de lo que se dice los domingos, pero la relación con la palabra es superficial. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dónde lo dice? Yo no sé, el pastor lo dijo el domingo. Porque la relación con la palabra está faltando. La gente está muy bien, brinco, salto, pero la palabra. Hay personas que tienen la palabra debajo de los escombros. Y Dios te dice hoy: no viva con la palabra debajo de los escombros, sino que día tras día camine conforme a ella. Que donde quiera que usted vaya, honre la palabra. Porque hay gente que dice: Dios está en el templo y hay que respetarlo. Perdóname, usted es el templo, y donde quiera que usted vaya, tiene que respetarlo. Ellos estaban desolados porque la palabra estaba debajo de los escombros. ¿Sabe algo? Cuando un pueblo desecha la palabra, lo pierde todo. Porque lo único que va a traer reforma a la vida de un hombre se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan fuerte que no necesita que alguien la exponga, no necesita que alguien la predique, sino que ella misma toma vida, ella misma tome control. Porque la palabra de Dios, ella misma tiene su propio efecto. Yo a Josías lo nombré como el rey de la palabra. Porque cuántos reyes no habían antes de Josías. Y estaban ministrando en el templo. Y debajo del templo donde ellos ministraban, ahí estaba escondida la palabra.
Porque hay cristianos que entienden que la palabra es para tenerla debajo del brazo. La tienen en la Biblia, la tienen en el teléfono, la tienen en la tablet, la tienen en la computadora, pero no la tienen en su corazón. Y Dios te dice, la palabra no es solo para sentir. Hay gente que viene a la iglesia a sentir, y la palabra no es solo para sentir, la palabra es para meditar. ¿Cuándo fue la última vez que usted meditó en la palabra? Ya vi unos cuantos ahí buscando la Biblia. Quiero que Dios me hable hoy. Pero como la palabra fue de juicio, cerraste la Biblia porque no te gustó. Porque es que la palabra no te dice lo que tú quieres escuchar. La palabra te dice lo que te acerca al Padre, lo que te acerca a Él. Por eso necesitamos entender que no podemos vivir con la palabra debajo de los escombros. ¿Sabe qué? Cuando usted y yo vivimos con la palabra debajo de los escombros, vivimos una vida viniendo a la iglesia pero sin gozo, viniendo a la iglesia pero sin pasión. Vengo a la iglesia con cara de que me deben y no me pagan. Vengo a la iglesia amargado, y Dios te dice no. El que vive con la palabra en su corazón siempre está contento, siempre está feliz. Porque una cosa dice la realidad, pero otra cosa dice la palabra. La realidad dice que yo soy pobre, pero la palabra dice que yo soy linaje santo, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Aleluya. La realidad. No aplauda mucho que se me va la unción. La realidad te dice, todos te abandonaron, pero la verdad, la Biblia te dice, la palabra te dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. La realidad te dice que tú no sirves para nada, que tú eres vil, que eres menospreciado, pero la Biblia dice, a lo más vil y menospreciado escogí yo para humillar a los que se creen sabios. La realidad te dice, tu padre y tu madre te abandonaron, pero la palabra te dice, aunque ellos te dejaren, yo no te dejaré. La palabra dice que aunque ellos te abandonen, yo te voy a recoger. Hay una palabra en Isaías que a mí me hizo temblar. Jesucristo le dice a Isaías, ¿puede una mujer abandonar a un hijo después de parirlo con tanto dolor? Isaías le dijo no. Y Dios le dice a Isaías, y si aún lo deja, yo no te dejaré. Y eso es lo que Dios te dice hoy. Aunque una madre con tanto dolor parió a su único hijo, lo deje abandonado, yo no te abandonaré. Pero la iglesia tiene que entender que la iglesia tiene que estar fundamentada en la palabra. Y termino diciendo, una iglesia fundamentada en milagro es una iglesia que el día que Dios no haga milagro, entonces ya Dios se fue. Una iglesia fundamentada en talento, gloria al Señor, el día que el talento ya no funciona, entonces Dios no está. Pero una iglesia que esté fundada en la palabra, aunque Dios haga, no haga, Él sigue siendo. Por eso, lo del horno de fuego, si Jehová no libra, Él sigue siendo Dios. Pero si no lo libra también. Porque es que hoy vivimos en un reino donde la gente se cree importante. La gente dice, yo soy el que mejor predico y el que mejor canta. Perdóname, pero el dueño de la obra no eres tú. El grande aquí es Él. Alguien tiene que alabar a Dios. El grande aquí es Él.